Era un cálido día de verano cuando un grupo de 5 amigos decidió aventurarse en una reserva india remota en el suroeste de los Estados Unidos. Habían oído historias sobre la belleza del paisaje y la cultura nativa, pero también sobre la superstición que rodeaba el lugar. Una leyenda hablaba de un ritual oscuro que ocurría una vez al año, donde los nativos cazaban a un excursionista elegido al azar. Por supuesto, tomaron esas historias como meras supersticiones y se dispusieron a disfrutar de su aventura. El grupo llegó al Parque Nacional a primera hora de la mañana y comenzó a caminar por senderos bien marcados. A medida que se adentraban en el bosque, la vegetación se volvía más densa y los ruidos del mundo moderno se desvanecían, reemplazados por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. A medida que avanzaban, notaron que el ambiente se tornaba más tenso. Había una inquietante calma en el aire, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Esa noche, acamparon en un claro iluminado por la luna. Alrededor de la fogata, comenzaron a hablar sobre las historias que habían escuchado, riendo nerviosamente mientras uno de ellos, Alex, insistía en que era solo una leyenda. ¿Quién en su sano juicio haría algo así?, bromeó. Sin embargo, al mirar las sombras que danzaban entre los árboles, un escalofrío recorrió su espalda. Al día siguiente, decidieron aventurarse más profundamente en el bosque, lejos de los senderos habituales. Mientras caminaban, se encontraron con un grupo de nativos que parecían estar realizando un ritual. Los hombres y mujeres, vestidos con ropas tradicionales, se movían en un círculo, cantando en un idioma que no reconocían. Al notar la presencia de los excursionistas, los nativos se detuvieron y los miraron con ojos que parecían conocer más de lo que mostraban. «Es mejor que nos vayamos», sugirió Sara, una de las amigas, sintiendo que la situación se tornaba incómoda. Pero Alex, siempre el más intrépido, insistió en acercarse. Los nativos le sonrieron, pero había algo en sus miradas que inquietaba a los amigos. Luego, uno de los hombres se acercó y, en un inglés entrecortado, les advirtió: «No deben estar aquí durante la caza. Regresen a su campamento». Confundidos y un poco asustados, el grupo decidió hacer caso y se dio la vuelta, regresando al claro donde habían montado su campamento. Al caer la noche, el ambiente se volvió aún más tenso. Alrededor de la fogata, los amigos comenzaron a escuchar ruidos extraños en el bosque, ramas quebrándose, susurros a lo lejos. A medida que la oscuridad se espesaba, la paranoia se instaló entre ellos. De repente, se escuchó un grito desgarrador que resonó en la noche. Alarmados, corrieron hacia el origen del sonido, solo para encontrar a un excursionista solitario que se había perdido. Su rostro estaba pálido y sus ojos, desorbitados. «Ellos vienen por mí, tienen armas», gritó, antes de caer de rodillas, temblando. Aterrorizados, el grupo intentó ayudar al hombre, pero él solo les suplicó que se marcharan. «Es el día de la caza. Ellos seleccionan a uno de nosotros cada año», dijo, mirando por encima de su hombro como si temiera que alguien lo estuviera observando. «Si no me ayudan, me encontrarán. Deben irse, ahora». Sin saber qué hacer, los amigos decidieron regresar a su campamento y empacar rápidamente. Mientras tanto, el hombre seguía hablando. «Tienen un sentido de la caza. No pueden verlos, pero ellos están ahí. Siempre están ahí». Mientras recogían sus cosas, un estruendo se escuchó en el bosque, seguido de un silencio que llenó el aire. Las luces de sus linternas comenzaron a parpadear y una sensación de pánico se apoderó de ellos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que estaban rodeados. Con el corazón latiendo con fuerza, el grupo trató de escapar. Corrían, guiándose por el débil resplandor de la luna, pero el bosque parecía interminable. Las risas lejanas y los gritos de caza resonaban a su alrededor y no podían decir si eran reales o producto de su desesperación. Uno a uno, comenzaron a desaparecer.
Sara fue la primera en perderse, un grito repentino y luego el silencio. Alex, al darse cuenta de que estaban siendo cazados, tomó un camino diferente en un intento de encontrarla, pero nunca regresó. Finalmente, solo quedó el hombre que habían encontrado. Juntos, se escondieron detrás de un tronco caído, respirando con dificultad. Si logramos mantenernos quietos, tal vez nos ignoren, le dijo él, con un brillo de determinación en los ojos. Sin embargo, no pasaron mucho tiempo en su escondite cuando sintieron la presencia de algo cercano. Una sombra oscura se movía entre los árboles y el susurro de risa se acercaba más y más. Fue en ese momento que comprendieron la realidad de la leyenda. La caza anual era más que un mito. Era un ritual, un acto de tradición que había perdurado a lo largo de los años. El hombre miró a la joven con terror. «No hay salida», susurró. «Nunca hay salida». Al amanecer, el grupo de amigos ya no existía. La reserva había recuperado su calma y el bosque seguía su curso normal, como si nada hubiera ocurrido. A lo lejos, los nativos regresaban a sus hogares, llevando consigo la memoria de otro año en el que habían cumplido con su ancestral ritual. Un grupo de 4 amigos, apasionados por el senderismo y la fotografía, decidió pasar un fin de semana en una famosa reserva india en el suroeste de los Estados Unidos. Habían oído hablar de la belleza natural del lugar y de su rica cultura, pero también de las advertencias sobre no perturbar la tierra sagrada. Aún así, la emoción de la aventura superó cualquier duda que pudieran tener. El primer día, llegaron a la reserva y se establecieron en un camping a orillas de un lago sereno. Después de armar las tiendas y preparar una comida sencilla, decidieron explorar los alrededores. Mientras caminaban por los senderos, se sintieron atraídos por el sonido de una cascada en la distancia y decidieron acercarse. Al llegar, encontraron un lugar impresionante, donde el agua caía con fuerza sobre las rocas. Sin embargo, notaron que había un altar pequeño, cubierto de ofrendas, flores, pequeñas figuras talladas y objetos personales. La belleza del lugar era innegable, pero también había una sensación de reverencia que llenaba el aire. A pesar de las advertencias de los locales sobre no interferir con lo sagrado, uno de los amigos, Mac, comenzó a tomar fotografías del altar. «Solo unas pocas imágenes para recordar», dijo con una sonrisa. Sin embargo, sus amigos no compartían su entusiasmo. «Deberíamos irnos». «Esto no se siente bien», comentó Lisa, preocupada. Pero Mac ignoró sus advertencias, capturando más y más tomas. Al final, se marcharon, aunque el ambiente había cambiado. La tensión era palpable, pero decidieron que era solo su imaginación. Esa noche, mientras se sentaban alrededor de la fogata, comenzaron a contar historias de miedo. Todo iba bien hasta que Mac, un poco ebrio, decidió mencionar el altar que habían encontrado. «Deberíamos haber tomado algo de allí». «Solo un pequeño souvenir», dijo, riendo. Sus amigos lo miraron con desdén. «No hables así», le dijo Lisa, claramente molesta. «No sabes lo que estás diciendo». A la mañana siguiente, Mac despertó con un intenso dolor de cabeza. Al salir de la tienda, notó que sus amigos estaban inquietos. «No dormimos bien anoche», admitió Jake, uno de los amigos, con el ceño fruncido. «Sentí que alguien nos observaba». Mac se rió, tratando de quitarle importancia. «No es nada. Solo nuestra imaginación». Decidieron pasar el día haciendo senderismo y tomando fotos. Sin embargo, a medida que se adentraban en el bosque, comenzaron a escuchar susurros en el viento. Al principio, pensaron que eran solo sonidos naturales, pero se volvieron cada vez más claros. Parecía que alguien los llamaba. Lisa,
ya muy preocupada, sugirió que volvieran. Esto no es divertido. Debemos irnos, insistió. Mike, sin embargo, se negó a hacerlo. Vamos. Solo es el viento. No hay nada de qué preocuparse. Al final, decidieron dividirse, con Mac y Jack yendo más adentro y Lisa y Sarah regresando al campamento. Mientras se internaban, el ambiente se tornaba más oscuro y denso. Las risas y el bullicio de los amigos se desvanecieron, y pronto, Mac y Jack se sintieron perdidos. ¿Dónde estamos?, preguntó Jack, su voz cargada de ansiedad. Mac trató de mantener la calma, pero su confianza se desmoronaba. Cada paso que daban parecía alejarles más de la ruta de regreso. Desesperados, comenzaron a llamar a sus amigas, pero el eco de sus voces no regresó. Cuando finalmente decidieron girar, se dieron cuenta de que el camino que habían tomado no era el mismo. Todo se veía diferente, los árboles, la vegetación, incluso el suelo parecía haber cambiado. La sensación de ser observados se hizo más intensa. Finalmente, decidieron volver al altar, pensando que podrían encontrar el camino de regreso. Pero al llegar, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. El altar había sido removido y en su lugar había un círculo de piedras en el que se podían ver huellas frescas, como si alguien o algo hubiera estado allí recientemente. Mike, aterrorizado, sintió que una punzada de culpa lo atravesaba. «Esto es mi culpa», murmuró. En ese momento, escucharon un crujido detrás de ellos. Se dieron la vuelta, y aunque no vieron a nadie, la sensación de peligro era inminente. Decidieron correr, pero cada paso que daban parecía llevarlos más lejos de la seguridad. Finalmente, en un acto de desesperación, comenzaron a gritar el nombre de Lisa y Sarah. Mientras tanto, las chicas, preocupadas por la ausencia de sus amigos, comenzaron a buscarlos. Tras horas de vagar, finalmente oyeron sus gritos. Al encontrarlos, vieron a Mac y Jack, visiblemente alterados. «No podemos quedarnos aquí», dijo Jack, temblando. «Algo no está bien». Los cuatro amigos, ahora unidos, comenzaron a regresar al campamento, pero el camino se sentía interminable. Las sombras se alargaban y la luz del día se desvanecía rápidamente. De repente, oyeron una risa profunda y ominosa que resonaba entre los árboles. Aterrorizados, empezaron a correr, sin saber hacia dónde se dirigían. Finalmente, llegaron a su campamento, pero no había seguridad. El área estaba extrañamente silenciosa. Todas sus pertenencias parecían estar en su lugar, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Entonces, Mac, aún angustiado, confesó: «Creo que perturbamos algo». La leyenda era real. Desesperados, decidieron empacar y marcharse. Cuando estaban a punto de salir, Lisa notó que faltaba algo: su cámara. Sin pensar, decidió volver a buscarla en la tienda. Mientras estaba dentro, escuchó un susurro detrás de ella. Lisa, era la voz de Mac. Pero al girarse, no había nadie. El terror se apoderó de ella. Comenzó a gritar por sus amigos, pero el silencio fue su única respuesta. Cuando finalmente salió, se dio cuenta de que no podía encontrar a nadie. Había una niebla densa cubriendo el campamento y la risa ominosa sonaba más cerca. Desesperada, comenzó a buscar, pero la niebla parecía jugar con su mente. Los árboles se movían, las sombras se alargaban y los ecos de sus amigos resonaban, pero no podía encontrar a ninguno. Se sentía atrapada, como si la reserva misma la estuviera devorando. Mientras tanto, Mac y Jack, aterrorizados, intentaron hacer un camino hacia la salida. Sin embargo, la risa y los susurros se intensificaron, como si estuvieran siendo guiados en la dirección equivocada. Sin poder soportarlo más, Mac gritó: «No quiero estar aquí, déjanos ir».
En ese momento, la niebla se disipó brevemente y en un parpadeo pudieron ver la figura de una persona al fondo. Era un nativo, de pie, observándolos con una mirada seria. Sin embargo, en su rostro no había ninguna expresión de odio o maldad, sino un profundo conocimiento. Entonces, de repente, se desvaneció. Desesperados, finalmente lograron encontrar el camino de regreso, pero cuando llegaron al vehículo, se dieron cuenta de que Lisa no estaba con ellos. ¿Dónde está Lisa?, gritó Jack. Mac, devastado, simplemente se encogió de hombros, incapaz de procesar la realidad. Nunca volvieron a la reserva. La experiencia dejó marcas profundas en ellos. Cada vez que escuchaban un susurro en el viento o un crujido en la oscuridad, recordaban el día en que se aventuraron demasiado lejos y la línea entre el respeto y la irreverencia se desdibujó. La reserva permaneció, como siempre, vigilante. Atraía a excursionistas y exploradores, pero aquellos que no respetaban su historia y sus leyendas podrían nunca volver a ver la luz del día. Un grupo de 6 amigos, entusiastas del senderismo, decidió explorar una remota reserva india en el norte de Arizona. Habían escuchado historias sobre la belleza del paisaje y la cultura indígena, pero también sobre las advertencias de los nativos acerca de no aventurarse demasiado en el territorio sagrado sin el debido respeto. Al llegar, se registraron en la oficina del parque, donde un anciano indígena les dio la bienvenida. Recuerden, este lugar tiene sus propias reglas. Respeten la tierra y no molesten a los espíritus, les advirtió con un tono serio. Los amigos rieron entre ellos, pensando que era solo una superstición. El primer día, exploraron las majestuosas formaciones rocosas y los antiguos petroglifos. En cada parada, tomaban fotos y reían, disfrutando del aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, comenzaron a notar algo extraño. La fauna parecía más silenciosa y el viento traía consigo un murmullo inquietante. «Es solo nuestra imaginación», dijo Sara, tratando de calmar a los demás. Esa noche, acamparon junto a un lago. Mientras preparaban la cena, notaron que la atmósfera se tornaba tensa. Los reflejos en el agua se distorsionaban y la luna se ocultaba detrás de nubes pesadas. Para romper el hielo, comenzaron a contar historias de miedo. Fue entonces cuando Tom, el más escéptico del grupo, se burló de las advertencias del anciano. ¿Espíritus? Vamos, eso es solo una leyenda, dijo, riendo a carcajadas. Pero su risa se desvaneció cuando un chillido agudo resonó en la oscuridad del bosque. Todos se congelaron, mirándose entre sí, nerviosos. ¿Qué fue eso?, preguntó Javier, su voz temblando. Nadie respondió. Decidieron ir a dormir, pero Tom no podía dejar de pensar en el chillido. Se sentó en su saco de dormir, sintiendo que algo no estaba bien. En medio de la noche, sintió la necesidad de salir y aliviarse. Mientras caminaba hacia el bosque, notó que la atmósfera se sentía opresiva. El aire era frío y un escalofrío recorrió su espalda. De repente, escuchó el murmullo de voces que parecían venir de más allá de los árboles. Sin pensarlo, siguió el sonido. Cuanto más se adentraba en el bosque, más se intensificaba el murmullo. Finalmente, llegó a un claro donde encontró un círculo de piedras y ramas. En el centro había una figura tallada, una representación de un espíritu indígena cubierta de ofrendas. Tom, sintiéndose atraído por la figura, decidió tomar una de las ofrendas como recuerdo. Mientras lo hacía, un viento helado sopló a través del claro, y las voces se volvieron gritos ensordecedores. Desesperado, dejó caer la ofrenda y corrió de regreso a su campamento, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar, encontró a sus amigos despiertos y asustados. ¿Dónde estabas?, preguntó Sara, claramente preocupada. Tom, aún temblando, les contó lo sucedido.
No deberías haber ido solo, dijo Javier, su voz grave. Eso no suena bien. La noche continuó con un aire de tensión. Nadie podía dormir, y los ruidos del bosque parecían cada vez más amenazantes. Al amanecer, decidieron hacer una caminata corta para despejarse. Pero a medida que avanzaban, notaron que la atmósfera se había vuelto aún más pesada. El silencio era abrumador, y la fauna que normalmente habitaría el área parecía haber desaparecido. Mientras exploraban, comenzaron a encontrar pistas inquietantes, pequeñas marcas en los árboles, como si algo o alguien hubiera estado observándolos. Sara, asustada, sugirió que regresaran, pero Tom, sintiéndose culpable, insistió en seguir adelante. Solo un poco más. Necesitamos encontrar el camino de regreso, dijo. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que estaban completamente perdidos. Cada vez que intentaban orientarse, se topaban con más marcas en los árboles y susurros lejanos que parecían venir de todos lados. La sensación de ser observado se intensificó y el grupo comenzó a entrar en pánico. Javier, tratando de mantener la calma, propuso dividirse para buscar ayuda. No, eso no es buena idea, advirtió Sara, pero Tom, insistiendo en que podría encontrar el camino, se unió a Javier. Volveremos pronto, les prometieron. Mientras tanto, las 4 chicas decidieron quedarse juntas. Después de horas de espera, empezaron a preocuparse. La ansiedad se transformó en miedo cuando comenzaron a escuchar ruidos extraños en la distancia, como pasos que se acercaban. En un momento, vieron sombras entre los árboles, pero no podían distinguir quién o qué era. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era la voz de Tom. Las chicas se congelaron, su corazón se detuvo. «Tom», gritaron, pero no hubo respuesta. Aterrorizadas, comenzaron a retroceder, pero el bosque parecía cambiar a su alrededor, haciéndoles sentir que se adentraban más en la oscuridad. Mientras tanto, Tom y Javier, completamente desorientados, intentaron encontrar el camino de regreso, pero la atmósfera se volvió cada vez más opresiva. «Siento que nos están siguiendo», murmuró Javier, sudando a pesar del frío. Tom, sintiéndose responsable por la situación, se centró en buscar una salida. Sin embargo, la sensación de ser observados era innegable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escucharon el sonido de las voces otra vez. Esta vez eran distintas, un canto antiguo que resonaba a través del bosque. Sin poder resistirlo, decidieron seguir el sonido. Cada paso los acercaba más, pero la niebla se espesaba y la oscuridad los envolvía. En un claro, encontraron a un grupo de nativos, todos vestidos con atuendos tradicionales, danzando alrededor de un fuego. Las llamas iluminaban sus rostros serios y sus miradas intensas. Tom y Javier, confundidos y aterrados, retrocedieron, pero era demasiado tarde. Los nativos se dieron cuenta de su presencia y los miraron con desprecio. «¿Por qué han perturbado nuestro ritual?», preguntó uno de ellos, su voz resonando como un trueno. Tom intentó explicar, pero las palabras se le atragantaron. Sin embargo, mientras tanto, las chicas estaban completamente desesperadas, llamando a sus amigos y sintiéndose cada vez más atrapadas. Cuando finalmente decidieron volver a buscar, se dieron cuenta de que estaban siendo perseguidas. Una presencia oscura parecía acecharlas y cada crujido en el bosque las hacía saltar. Finalmente, al caer la noche, lograron encontrar a Javier y a Tom, quienes estaban pálidos y temblando. «¿Qué ha pasado?», preguntó Sara, alarmada. Tom, tratando de explicar lo que había sucedido, no pudo hacer más que balbucear. De repente, los nativos comenzaron a acercarse a ellos, y una sensación de terror indescriptible se apoderó del grupo. Las chicas, al darse cuenta de que estaban rodeados, comenzaron a correr.
La desesperación se apoderó de ellas mientras se adentraban en el bosque, tratando de escapar de lo que consideraban una amenaza inminente. Pero la oscuridad parecía engullirlas y los susurros se transformaron en gritos, llenando el aire con un sentimiento de desesperanza. Al final, uno a uno, los amigos desaparecieron en la noche. El bosque, que alguna vez fue un refugio de belleza, se convirtió en su tumba. Aquellos que fueron advertidos sobre la tierra sagrada, sobre el respeto y la reverencia, ahora se enfrentaban a las consecuencias de sus acciones. La reserva permaneció, vigilante y silenciosa, un recordatorio de que no se debe jugar con lo sagrado. Aquellos que se aventuraban sin respeto nunca más fueron vistos, y sus ecos se convirtieron en parte de la leyenda, un susurro en el viento para aquellos que escuchaban.